Shalom, shalom, que Dios te bendiga, que la gracia y la misericordia del eterno Dios esté sobre tu vida en este día. Hace unos meses atrás, en la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear, estuvimos dando un módulo titulado La persona de Jesús. Estuvimos hablando de la persona de Jesús, un módulo poderosísimo donde estuvimos viendo realmente quién era Jesús. Y en el día de hoy me motivé a hablar un poco sobre Jesús, ya que estamos viviendo tiempos escatológicos, tiempos, ¿verdad?, donde muchas personas ven a Jesús como un hecho histórico, pero no ven a Jesús como aquel Mesías, aquel Salvador, aquel que en realidad puede quitar los pecados del mundo o puede perdonarnos. Realmente fue Jesús el Mesías que el pueblo de Israel estaban esperando. Realmente fue Jesús el prometido, ¿verdad? Vamos a verlo esto desde un punto de vista no histórico, sino desde un punto de vista matemático, usando la matemática, la probabilidad, usando las estadísticas, porque en la Biblia podemos ver aproximadamente 456 profecías mesiánicas, y vamos a ver la probabilidad de que estas profecías se puedan cumplir en un solo individuo. Tenemos que recordar de que la historia del pueblo de Israel estuvo plasmada esperando al gran Mesías prometido. Cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo, volvía otra vez a su Dios, pidiéndole la restauración, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, perdón, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que lo liberara de esa esclavitud, de ese yugo que lo estaban ellos experimentando. Y en los tiempos de Jesús debemos de aclarar que habían muchas personas, aproximadamente algunas 100 personas, que se autoproclamaban que eran los Mesías esperados. Por eso es de que la Biblia, la palabra de Dios, se concentra más en probar que Jesús es el Mesías que comprobar que Jesús es Dios. O sea, la Biblia se enfoca más en comprobar que Jesús es el Mesías que probar que Jesús es Dios. Por eso la palabra hebrea para Mesías es, para ungido, es Mesías. Mas sin embargo, la palabra en griego para el ungido es Cristo. Cristo, ¿ok? En hebreo es Mesías y en griego es Cristo para definir al ungido, Es por esto que Jesús, en su discurso inaugural, él toma uno de los pasajes favoritos del pueblo de Israel, ¿verdad?, de los judíos, uno de los pasajes mesiánicos favoritos, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 61, en el verso 1 y en el verso 2. Por eso él dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas palabras a los abatidos, a los quebrantados, a publicar. Ustedes conocen esta historia, pero la parte donde me quiero concentrar aquí, él dice: el Espíritu, ¿verdad?, de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, ¿verdad? Entonces, la razón principal por la que vemos los milagros de Jesús no fue los milagros de Jesús. La razón principal por la cual Jesús operaba en milagro no fue para comprobar su deidad. Oigan esto, la razón principal por la cual Jesús operó en milagro, hizo muchos milagros, no fue para probar su deidad, sino para comprobar su identidad como el ungido de parte del eterno Dios. Por eso en una ocasión, cuando aquel hombre fariseo llamado Nicodemo, en Juan capítulo 3 verso 2, llega a Jesús de noche y le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. Sabemos, o sea, estaban conscientes que habían venido de Dios. Sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Ellos entendían que Jesús venía de Dios, pero la incógnita ¿era Jesús realmente el Mesías o era otro que debemos de esperar? Incluso el mismo Juan el Bautista se hizo esa pregunta cuando estuvo en la cárcel. Él mandó a decirle a sus discípulos: pregúntenle, ¿es él el Mesías? ¿Es él o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le dijo: bueno, vean, díganle. Los ciegos ven, ¿verdad? Los sordos, ¿verdad?, escuchan, mudos hablan, etcétera. O sea, las señales, los milagros de Jesús no fue para probar su deidad, sino para comprobar su identidad como el ungido de Dios
cumpliendo la profecía de Isaías 61. Ahora, algo importante donde quiero entrar, porque no es un video muy extenso, es de que algunas personas sugieren de que las profecías que se cumplieron en Jesús fueron por un hecho natural, una casualidad, ¿verdad? Algo que pasó, sucedió, se cumplió las escrituras en Jesús, una casualidad, ¿verdad? Diciendo esto de que esas profecías se cumplieron por casualidad. Sin embargo, cuando ellos dicen esto, están alegando de que Jesús estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto, y fue algo de casualidad, fue algo a la mera coincidencia, esa es la palabra, coincidencia que estaba buscando, fue algo coincidente, ¿verdad? Pero debemos aclarar, un estudio que hizo el doctor Peter Stoner, este gran matemático, ¿verdad? Y estadístico, él hizo de las 465 profecías, él tomó 8 profecías. Y de estas 8 profecías, él calculó la probabilidad de que estas profecías sucedieran en una sola persona. Por ejemplo, él tomó la probabilidad de que Cristo naciera en Belén. Esta probabilidad es 1 entre 280,000 personas. La probabilidad de que Juan el Bautista iba a ser el precursor es 1 entre 1000. Le voy a dar más detalles dentro de breve, nada más vamos a tomar 8. La probabilidad de que Cristo, para entrar en Jerusalén, fuera montado en un, ¿verdad?, burro, vamos a decirlo así, era 1 entre 100, porque recuerden que habían aproximadamente 100 personas que se autoproclamaban el Mesías, el Cristo en ese tiempo. La probabilidad de que Cristo iba a ser traicionado por un amigo era 1 entre 1000, perdón. La probabilidad de que Cristo sería traicionado por 30 monedas de plata, 1 entre 1000. La probabilidad de que 30 piezas de plata fundida abajo y fueran utilizadas para comprar el campo, 1 entre 1.000.000. La probabilidad de que Cristo iba a guardar silencio, 1 entre 1000. La probabilidad de que Cristo fuera crucificado, 1 entre 1000. O sea, que cuando vemos estas cosas, la probabilidad de que esto ocurriera en una sola persona es una probabilidad mínima. O sea, que la probabilidad de que 8 profecías solamente, 8 profecías juntas, la probabilidad matemáticamente hablando y estadísticamente hablando de que 8 probabilidades se cumplan en una sola persona, estamos hablando que es en 1 en 1045. ¿Qué significa esto matemáticamente hablando? O sea, que la probabilidad de que 8 profecías se cumplieran en una sola persona, en Cristo Jesús, es de 0.0000095. O sea, 1 entre 1045 de que 8 profecías. Ahora, tomando en cuenta 48 profecías mesiánicas que él cumplió, 48, vamos a usar 48 porque él cumplió 456. O sea, tomando en cuenta que Jesús cumpliera 48 de las 456 profecías mesiánicas, la probabilidad de que 48 profecías se cumplan en un solo ser humano es de 1 entre 10.157. ¿Qué significa esto? Que si tomamos solamente 48 profecías mesiánicas, la probabilidad de que esto se cumpla en una sola persona, ¿sabe de cuánto es? De 0. Y usted pone 157 0, 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 y después pone un número 9. O sea, de que la probabilidad solamente de que 8 profecías, solamente 8, se cumplan en un ser humano, solamente 48 se cumplen en un ser humano, es 0.157.0. O sea, que inclusivemente hablando, ¿verdad? Hasta la matemática comprueban que Jesús realmente era el Mesías. Y es que en ningún otro escrito religioso de índole religiosa, usted va a encontrar profecías específicas con las que encontramos en la Biblia. Usted puede buscar en los escritos de Buda, puede encontrar en los escritos de Confucio, puede encontrar en los escritos de Mahoma, puede encontrar en los escritos de Lao Tse o en los escritos del hinduismo. Usted puede encontrar y buscar en cualquier escrito, y en ningún escrito podemos encontrar lo que encontramos en la Biblia. En la Biblia hay más de 2000 profecías y todas las profecías fueron cumplidas. Dentro de estas profecías hay 456 profecías que apuntan a Cristo Jesús, el Mesías,
Yeshua HaMashiach, el Mesías, el enviado de Dios. Y la probabilidad de que de esas 456 solamente tomando 48 se cumplan en un ser humano. No estamos hablando de casualidad, ni de prueba, ni de que cosas sucedieron al azar. Estamos hablando de que la probabilidad de que 48 de las 456 profecías se cumplan en un ser humano es de 0.1570. Mano, esto es algo que lógicamente hablando no tiene sentido negar que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Que Jesús realmente fue el que vino a morir por nuestro pecado. De que no podemos ver a Jesús solamente como un hecho histórico, sino como un hecho real. De que Cristo es real y de que pronto Cristo vendrá por su pueblo. Matemáticamente hablando, usando la probabilidad, usando las estadísticas, usando la lógica humana, podemos ver que es imposible que todo esto que le pasó a Jesús fuera algo al azar o cosas que sucedieron por pura coincidencia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano y amigo, el pastor Rafael Vargas. Desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, queremos decirte de que hacia adelante Cristo viene pronto y Él, Jesús, es el Mesías. Shalom.